Shalom Alajá. Hoy estamos en el día lunes de la Parashat Hayei Sarah, año 5785. Estamos aquí en Kiryat Sefer, Modin de Israel. Hoy, si Dios quiere, vamos a seguir estudiando el libro del Mesilat Yesharim. Para empezar, voy a comentar un capítulo del libro de la fertilidad en el hogar, la llave de la fertilidad. Y también quiero comentar, hace 2 meses hicimos un video y preocupados por lo que habíamos escuchado de España, que iban a permitir hacer una marcha en festejo del 7 de octubre, cuando más de 1000 judíos fueron asesinados. Y dijimos en el video que no es chiste, se está metiendo con Hashem y esto no va a quedar así. 2 días, España está padeciendo inundaciones, según lo que leí, más de 200 muertos, un daño económico muy grande, aparte de las pérdidas humanas. Y las palabras están de más. Las palabras están de más. Ese, hace años que no pasa algo así en España. Y realmente nosotros sabemos que, a diferencia de la gente que no piensa que hay un sentido en la vida, que hay un creador, nosotros sabemos que hay un creador en el mundo. Y si él decidió traer inundaciones a España como castigo, si bien nosotros no podemos saber por qué, porque a España tampoco le falta transmisiones, tiene todavía la mancha negra de la Inquisición, que todavía no se borró, solamente se borró cuando venga Mashiach. Y ahora con lo que está pasando en España, ayer me muestra claramente, diciéndole a las naciones, no se metan con mis hijos, estoy allá acá arriba, yo decido quién vive y quién hace shalom no, no se metan con mis hijos. Se metieron, festejaron, ahora van a sufrir. Inundaciones en España, más de 200 muertos y todavía no terminó. La persona que quiere ver la mano de Dios, entonces la puede ver perfectamente. Es algo lógico y si bien nosotros vemos en nuestra parashá cómo Abraham vino, le suplicó a Dios que no destruya a Sodoma y tampoco que no destruya, mismo por las tradiciones que hacían, tanto con las personas como de renegación de Dios, y cómo peleó si hay 50 tzadikim, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20, y si hay 35, y si hay 45, hasta que siempre dijo que no hay ni 10. Y menos de 10 ya no quiso pedir porque sabía que no iba a ayudar al resto. Entonces, ¿qué vemos de acá? Que si hay que hacer tefilá por la gente, incluso gente malvada, que no sea castigada. Así vemos Mefurash, en Abraham nos enseña, está escrito para allá. Así que venís a decir ahora que Hashem lo castigó. Claro, hay una diferencia muy grande. Allí Abraham vino, no pensó que el castigo a los malvados era injusto, sino que los castigos a los justos que hay ahí adentro, entonces eso salvaría a la gente que no es justa. Pero si todos fueran malvados, hay mal era ver, no hay lo que hablar. A Rabino tampoco iba a pedir. Noah, por ejemplo, le hicieron una tviá, ¿por qué no hizo tvilá por la gente del diluvio? Para que yo no destruya a todo el mundo. Porque si no había solamente la gente la familia de Noah es la única familia que estaba bien. Todo lo demás, todos corruptos, idolatría, adulterio, derramamiento de sangre. ¿Por qué no hizo tvilá por ellos? Mei Noah, está con el nombre de él, se le echa la culpa por no haber rezado. ¿Quién? Por no haber rezado porque a que pasen tales cosas. Entonces, ¿qué se ve de acá? En cosas que sean todos malvados, también hay que rezar por ellos para que no se destruyan. ¿Qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cabo? ¿Cuál es la diferencia entre un caso y otro? ¿Por qué en Sodoma
Hashem no les perdonó de una manera, destruyó toda la ciudad, incluso no se podía ni ver la destrucción de ellos. Lot, la mujer quiso ver y no se merecía tampoco salvarse, se hizo una estatua de sal. ¿Cuál es el Yeder? ¿Cuál es el... la cosa es clara que cuando la persona entiende que a través del cumplimiento de la Torá, la persona trae bendición al mundo, donde la persona entiende que si no fuese por el pueblo de Israel, el mundo no hubiese sido creado, y esa es la verdad absoluta, como está escrito en la Torá, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, Berase Bereshit, es Bishvil Reshit, Reshit es la Torá, y Reshit de Israel, como dice ahí justamente de versículos. Entonces, claro, si la persona en esa época, la época de Sodom, la época de Amorá, la madre de Noah, el pueblo judío aún no existía, no se había entregado la Torá, no se sabía todavía, entre comillas, para qué Dios creó el mundo. Estaba Adán Rishon, había muchos tzadikim, pero no había un pueblo judío formado. Recién cuando vinieron las tribus de Jacob, ahí entonces las 12 tribus, ahí se empezó el pueblo de Israel. Y después con la entrega de la Torá, que Dios diferenció al pueblo de Israel de los demás pueblos y puso como finalidad al pueblo de Israel que sea la luz de las naciones, que a través de que la gente va a ver cómo el pueblo judío se comporta a través del cumplimiento de la Torá, así van a querer pegar a ellos, y eso es lo que hubo los conversos a lo largo de la historia, a través de ver la santidad que trae la Torá y a lo que la persona puede llegar con el cumplimiento de la misma. Una vez que Hashem dio la Torá y ya dejó claro para qué creó el mundo, cuál es la finalidad, ahora es el cual más bajar. Por supuesto que hay que hacer tefilá, que no haya desgracias en el mundo. Y por supuesto que hay que pedirle a Hashem que se conduzca con misericordia. Nadie discute. Pero cuando vienen a festejar la matanza del pueblo elegido, cuando ya rebosaron la copa ya de la forma más terrible que puede ser, festejar la matanza de judíos, hasta ahí llegaron, cuando todo el pueblo de Israel y lo que Hashem creó el pueblo de Israel es para que sea el representante de Dios en el mundo, y eso es lo que vos querés festejar. Por supuesto que acá no vamos a decir todo esto de Sodom y Amorá. Por supuesto que no. Cuando realmente pasa algo así, y Dios después manda inundaciones, se sabe por qué es. ¿Qué? No somos profetas, no podemos decir, pero es obvio, es algo que reluce. ¿Por qué no pasó hace 5 años atrás las inundaciones? Porque justamente 2 meses después, ni 2 meses, un mes y algo. 7 de octubre, estamos a 16 de noviembre, ni un mes y medio pasó, porque es algo que ya está, es algo que ya, encima legalizarlo, está bien que haya transgresiones, por ejemplo, Sodom está escrito que porque fueron castigados por legalizar el mal. Cuando la persona hace un mal y nadie se entera, es mal, no sé, no puede comer su leche de rara, está mal, pero está bien, pero nadie se entera. Pero legalizar el mal, o como hacen hoy en día los países que legalizan el homosexualismo y otra cosa que están en contra de la Torah explícitamente. Y después, claro, por eso castigado ¿por qué pasó algo así? ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué este terremoto allá y esto lo otro allá? No, porque no hicimos nada de malo. ¿No hiciste nada de malo? ¿Quién te dijo que no? Ulay sí. Ulay sí. ¿Querés legalizar el mal? Ya no, Hashem ya se cansó. Se puede decir, Dios no se cansa, obviamente, pero llega un momento que Hashem le muestra a la humanidad, hasta acá llegamos. Reflexionen un poco, porque no saben que va a terminar tampoco. ¿Sí? Eso es lo que quise comentar, realmente ayer me contaron lo que está pasando en España, lo relacioné enseguida con lo que festejaron hace unos meses, todo el mundo de acá en Israel se relaciona a eso, la gente que tiene un poco de cabeza se da cuenta de que este es un castigo de Dios por lo que hicieron, ir a festejar, hay que ser terroristas y también, ¿no hay que legalizarlo?
¿Sabes? Si los terroristas quieren festejar también está mal, no son terroristas. Pero que el gobierno legalice una marcha en plena ciudad para ir a festejar matanza de otro pueblo. ¿Dónde se vio? Entonces yo no lo dejo pasar. Así, si las personas se preguntan por qué hay juicio. Y las personas que Dios quiere demostrar al mundo que hay juez y hay juicio. La persona no puede hacer lo que quiere en esta vida y así no va a pasar nada. Entonces no vemos acá lo que pasa si las personas verían lo que los terroristas y Marshmallow Israel reciben en el mundo venidero, que es cómo los van a castigar a ellos, y toda la gente antisemita lo que les espera, como la Mará cuenta un poco con respecto a Yeshu y otras personalidades más, a Bilam, Titus, lo que le está pasando allá arriba. Hay juicio, hay juicio. La persona tiene que tener cuidado, especialmente de no meterse con el pueblo de Israel. Y hoy en día la gente no entiende eso y por eso tenemos a todo el mundo en contra de Israel, que se con toda la guerra que está acá, que todavía no se termina, y no saben que va a terminar tampoco, y cada vez peor. La gente no entiende eso y atacan al pueblo de Israel y no entiende que en todo el mundo, si no fuese por el pueblo de Israel, el mundo sí no existiría. Gracias a nosotros el mundo existe. Si no entienden eso, entonces está todo militar. Top, eso es lo que quise comentar. Realmente, realmente son cosas lógicas para que cada uno que reflexione y entienda que el mundo no es Efker y que legalizar el mal, así fue castigado Sodoma, así fue castigado las otras ciudades por legalizar el mal. Legalizar el mal es lo peor que puede pasar. Cuando legalizan el mal, legalizan una prohibición de la Torah legalizada, que ya no quiero tampoco hablar, porque también acá en Israel hay cosas que están legalizadas que están en contra de la Torah. Pero también, y bueno, nosotros también estamos sufriendo, lamentablemente, y también estamos en guerra, y también un montón de pérdidas. Cada día se escucha a Shem Rahem, y bueno, todo eso porque el pueblo de Israel tiene que volver a también. Hasta que va a venir el Mesías, el Redentor verdadero, y entonces ahí nos va a enseñar el camino correcto. Hasta entonces, vamos a hacer nuestra parte y lo que nos queda para hacer es apegarnos al camino del Creador y cumplir sus mandamientos. Y eso es para el bien de nosotros, o sea, el Creador no necesita el cumplimiento de la Torá, Dios no le agrega nada si nosotros cumplimos la Torá para nosotros, para tener una vida mejor. Top. Entonces, estamos en el Mishnah de Yarim, con lo que es el capítulo de las 500 de Irut. Entonces vamos a ver acá, la semana pasada, estudiamos que la persona tiene que reflexionar acerca de justamente sus actos, si están haciendo para bien, para mal, lo que son actos buenos se tiene que apegar y lo que no, no. Entonces ahora voy a explicar ahora cómo se adquiere la Zeirut. Vamos a ver un poco, que este capítulo es un poco largo, así que lo vamos a dividir en dos o tres videos, un poco largo, que con dos hojas. Vamos a ver hasta acá y después lo otro ya lo voy a separar en dos videos para no apurarme y después me dicen que me apuro y que no me entienden. Entonces dice así, en Emaye Vivita Dama al Derech Klal el Azeirut Ulimuda Torah. Entonces el mensaje de Yarim empieza a algo claro, la persona cómo va a ser cuidadosa en cumplimiento de la Torah, a través de que estudie. Si la persona no estudia la Torah, nunca va a saber de qué se tiene que cuidar. Y esto es lo que dijo Rabbi Pinjas al principio, la Torah trae Zeirut. O sea, eso es de forma general. Ahora, lo que forma en particular, lo que trae eso, es Itbonenut al Homer Abodash Hayab Adam. Veome Kadinalea. O sea, que lo que va, sin embargo, la forma particular que la persona llega a esto es cuando la persona reflexiona sobre la importancia que tiene el servicio divino, la importancia que tiene el servicio divino, que cada persona está obligada, Veome Kadinalea, y el gran juicio que hay. ויצא מן האיום המעשים הכתובים בספרי הקודש ומן הלימוד והמערכת חכמים זיכרונם לברכה המעירים על זה. O sea, ¿cómo le va a sacar algo así? ¿Cómo la persona va a aprender esto? Así estudiando Torah, estudiando lo que nuestros sabios decidieron y los otros sabios enseñaron en el Talmud, en los Midrashim, etc. והנה איש בהתבוננות עשה יעלות יעלות בהדרגה לשלמי הדעת ולפחותים מהם ולכל המון כולו. O sea, que dice que cuando la persona reflexiona en esto, la obligación que tiene de hacer el servicio divino,
y el juicio por ella, la persona tiene que rendir cuentas. Entonces hay como tres categorías. Las personas que son íntegras, las que son un nivel inferior y a todo el pueblo. Entonces, para los que son los íntegros, tiene además de Arabe, Magic Barrela que era que Shlimutu, Adabar Raúl y Hamed Mehem, Veloz Duratze. Vejem Ra, Miajesarona Shlimutu, Hakam Mimeno. כי זה אחר שהתברר להם כמו כן היותם אמצעים לא או להקל בהם. כן, perdón, no puedo acá. Entonces así. Seguro Shalmei Adat, entonces esto va a ser la Ehará, o sea, cómo la persona va a llegar a la reflexión. Entonces dice acá que la persona tiene que saber que la integridad es algo primordial y que no hay algo más malo como que la persona no sea íntegra y se aleje de esto. כי הנה אחר שהתברר אצלם, מתברר להם כמו כן להיות אמצעים אליו המעשים הטובים המידות הטובות, ודאי שלא יתרצו מעולם להעמיד מאלה האמצעים o להקל בהם. O sea, que una vez que la persona entiende que la integridad es el propósito de su creación, o sea, que la persona fue creada para llegar a la integridad, entonces todo lo que son los intermediarios, como ese cumplimiento de la Torá y los actos buenos, es lo que llega a eso. Entonces la persona se va a aferrar a ellos, a estas acciones, para lograr llegar a la integridad. כי כבר נתברר אצלם שאם באמצעים אלה ימעטו להם, או אם האמצעים יהיו חלשים ולא בכל החוזק והמסתדך בהם, לא ישיגו בהם השלמות אמיתית, אלא יגלה מהם כפי מה שגלו הם בהשתדלותם, ונמצאים חסרי השלמות, מה שהוא להם צרה גדולה ורעה רבה. ¿Quién? O sea, entonces, una vez que se esclareció a ellos que son estos intermediarios son tan necesarios, y si van a ser, no van a ser hechos como corresponde, ni con la fuerza necesaria, eso va a provocar que no van a llegar a la integridad, y si no, van a estar en niveles más bajos, y van al final, va a resultar que ellos no van a llegar a la integridad, y eso es un sufrimiento, van a tener un sufrimiento muy grande, porque no lograron el propósito. ועל כן לא יבחרו להרבות בהם ולהחמיר בכל תנאיהם ולא ינוחו ולא ישקטו מדאגה מדבר פן נבצר מהם מה שיגיע אותם אל השלמות אשר הם חפצים. והוא שאמר שלמה המלך עליו השלום אשר היה מפקד תמיד ובשום זיכרונה לברכה והוא בדברי תורה כתיב. O sea, que la persona tiene que saber que si la persona no va a poner todas sus fuerzas en esto, entonces no va a llegar al nivel que tiene que llegar. Y por lo tanto, la persona tiene que tener temor que quizás no está haciendo todo lo necesario. Y por eso dice el versículo en Proverbios, dice, dichosa la persona, dichoso el hombre que tiene temor siempre. ¿A qué tiene temor? ¿De los misiles de los árabes? ¿De qué tiene temor la persona? La persona tiene temor de las palabras de la Torá, de llegar al nivel de la Torá que corresponde. והנה זאת המדרגה הנקראת יראת חטא, שהיא המשובחות שבמדרגות, והיא שירם ירא תמיד ודואג פן ימצא בידו איזה שמץ חטא שיקום מן השלמות, אשר הוא חייב להשתדל בעבורו. ועל זה עמדו זכרנו לברכה, על דרך משל, מלמד שכל אחד נכווה מחובתו של חברו, כי אין זה מטעם הקינה אשר תיפול רק בחסרי הדעת, כמו שיכתוב בו בספר ישמעיה והיה מפני ראותו עצמו חסר מן השלמות, מדרגה שהיה יכול להשיגה, כמו שהשיגה חברו. והנה על פי התבוננות עשה ודאי שלא יימנע השלם בדעתו להיות זהיר במעשיו. O sea, que en el final de este nivel, el final de esta madrugada, cuando la persona va a tener esto, se va a llegar a lo que se llama temor de la transgresión, que es una de las madrigot más, niveles más alabados. Que la persona tenga temor siempre y se preocupe que quizás tenga alguna transgresión que le impide llegar a la integridad, que él está obligado a esforzarse para llegar. Y por eso está escrito en los sabios, está escrito en el Tratado de Baba Batra, 75a, que como Mayá, que enseña que cada uno de los sabios, de los justos, se quema de la jupá que tiene su compañero.
¿Qué? ¿Por qué? Porque no es solamente porque tiene envidia de él, eso solamente pasa en gente que no tiene inteligencia, como va a explicar más adelante, sino porque ve a su compañero que llegó a un nivel que también podía haber llegado si se hubiese esforzado como corresponde, y por tanto que no se esforzó, entonces él no llegó, y por eso él se va a quemar de ver cómo su compañero llegó a un nivel más alto que él. Por lo tanto, cuando las personas reflexionan sobre esto, entonces por eso va a llegar a un nivel de integridad y va a ser cuidadoso en los actos. Eso es entonces la gente que, como dice acá, que son la gente que son los Shlemei Hadat, que es lo que tienen que reflexionar para adquirir la Zeirut. O sea, que se resumen en qué tienen que reflexionar. Tienen que reflexionar en que si no van a llegar a la integridad, van a tener una pérdida que es irreparable. Y por lo tanto tienen que empeñar todas sus fuerzas para lograr llegar a la integridad. Así entonces tenemos esta hoja del libro. En el próximo video que vamos a ver si Dios quiere, vamos a seguir con un poco más de lo que es la adquisición de la Zeirut. Para terminar, como ya dije, voy a mencionar una parte del libro que no queda mucho a las parshiyot ahora de esta semana. Este libro, Las llaves de la fertilidad, que traducimos al español, de Rav Cohen Lublin. Entonces, voy a comentar acá lo que trae acá. Bueno, iré. Vamos a ver lo que acá, lo que trae al final del libro, en el epílogo. ¿Qué? Voy a leer acá por dentro. Allá. Los casos, nosotros vemos en el Tanaj, vemos que hay 6 casos mencionados de esterilidad. Sara, digamos, la semana pasada, que tuvo Yitzhak a los 90, tu patriarca Yitzhak a los 90 años. Rivka, que tuvo 20 años para tener hijos. Rachel, tuvo un montón de tiempo. Después tenemos Haná también, la madre de Shmuel, la madre de Sillón y la Yunamita. Todo, dice así. Los casos mencionados sobre las escrituras acerca de milagros relacionados con nacimientos se refieren todos a la fecundación de mujeres estériles, recayendo por ende sobre ella la causa de que la pareja no tuviera hijos. También la tocante a Yitzhak consta que ella era estéril, como está escrito, porque ella es estéril. Abraham ya había tenido a Ismael, y eso no fue un milagro, porque Dios no hará un milagro para que nazca alguien como Ismael. ¿Qué? Jacob ya había tenido hijos con Lea, el padre Bilá. El Caná ya tenía hijos con Priná. Acerca de la madre de Shimshon, el ente celestial le dijo: eres estéril. El motivo es, ¿por qué siempre el problema es de la mujer? Es que siendo que la mujer está exenta del proceso de multiplicarse, es factible que sea estéril y no tenga hijos, porque no es imprescindible para completar su alma. Pero acerca del hombre, siendo que tiene tal precepto y requiere cumplirlo para completar su alma, seguramente que Dios no le dará el bien a quienes se conducen con integridad. Y es prácticamente imposible que les impida completamente tener hijos y requieran de milagros para tenerlos. Ahora, respecto a aquellos hombres que desde los cielos le vedaron tener hijos, como Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah, sobre quienes está escrito para los eunucos que cumplirán, mejor que hijos e hijas, Dios no les garantizó tener hijos, sino una buena reputación, porque no requerían tener hijos para completar el alma, sino lo lograron de otra manera. Siento que la principal simiente de los justos es el estudio de la Torá y el cumplimiento de los preceptos. La intención que se debe tener en dejar descendientes en este mundo es que estudien Torá y cumplen los preceptos de la Torá. Cuando el padre fallece, después de los 120, se hace libre de los preceptos. Si los hijos se dedican al estudio de la Torá y cumplimiento de los preceptos, es como si el padre los cumpliría, porque los trajo al mundo y logró inculcarles el sendero de la Torá. Todos los milagros que acaecieron a las mujeres estériles cuando Dios las tuvo presente fue debido a la fuerza de la Torá escrita, sino que cada alma judía tiene parte en ella, ya que la raíz espiritual de sus almas está en los mundos superiores, y las 600.000 letras de la Torá están relacionadas con las 600.000 almas masculinas y femeninas, como se enseña que toda alma es masculina y femenina. Consta en el Tratado de Brajot
los frutos del vientre de una mujer no son bendecidos sino a través de los frutos del vientre del marido, como está dicho, y bendecirán los frutos de tu vientre. No dice los frutos de su vientre, privitna, sino los frutos de tu vientre, privitneja. Es decir, se refiere en masculino y no en femenino. Porque toda la bendición que recibe el pueblo judío no es sino por la fuerza de la Torá y sus 22 letras. Y esto llega a las mujeres solamente por los frutos de tu vientre, porque las mujeres no tienen influencia sobre los mundos espirituales a través del estudio de la Torá escrita, por lo que están exoneradas de su estudio. Y todos los hombres judíos tienen influencia sobre los mundos espirituales a través del estudio de la Torá oral. Está escrito alégrate estéril porque no has dado a luz. Nuestros sabios interpretan porque no diste a luz hijos para el Geinom, porque para un judío es inapropiado tener hijos que sean castigados en el Geinom. Que tiene una raíz de la que brota Niel y Ajenjo y no tendrá hasta el final de las generaciones ningún hijo justo, Dios le impide tener hijos. Cuando el pueblo judío cumpla los preceptos de Dios, entonces se cumplirá la bendición, será bendito entre todos los pueblos, porque ni nacerán hijos para el infierno, ni habrán estériles. La forma de corregir la esterilidad de una mujer es por medio de la Torá escrita que ilumina, purifica la mala raíz, anula el materialismo y la influencia de la tradición de Javá. La forma de corregir la esterilidad de un hombre si sospecha que por su culpa sus hijos terminarán en el Genom es por medio de la fuerza de la Torá oral, que es la sabiduría que diferencia entre el pueblo judío y los demás pueblos. Por medio de la Torá escrita que está revelada para todos, se corrige el materialismo que está revelado para todos, y por medio de la Torá oral, que revela lo oculto de la Torá escrita, se corrigen los errores ocultos, y así merita ver a los hijos de sus hijos. Y Shalom, la unión de los atributos y Yesod, fundamento y Mahut, reinado, que de ellos sale la simiente para Israel. Amén, querido Razón. Así entonces, vimos este capítulo, este libro muy bueno, que sacamos en español, en hebreo, es algo impresionante, muy difícil de estudiar en hebreo. Con mucho trabajo pudimos sacar una parte en español, las partes principales del libro en hebreo, porque era Karim. Están en mi página cetajeriojudaísmo.com, se puede adquirir ahí. Entonces, con el deseo, vimos entonces hoy, hablamos un poco de lo que está pasando en España y su relación con el 7 de octubre. Estudiamos un poco el Mesías de Sharim y como último comentamos el capítulo, el epílogo del libro Las Poqueda Karim, las llaves de la fertilidad. Con deseo que tengamos todos los bot, call to later.